La cuestión del teleférico. El teleférico, el primer año que estuve aquí con ustedes, nos dieron esta oportunidad, igual que ahora. Comentábamos precisamente, junto con lo que nos comentaba el diputado Andrés Sánchez, la cuestión, y que varios diputados tocaron, la cuestión de la movilidad en la delegación Magdalena Contreras, que en realidad pues tenemos un cuello de botella. Tuvimos varias reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y obviamente en lo que fue un año y medio que estuvimos revisando este proyecto, en que si se hacía o no se hacía y ver la factibilidad, logramos hace 2 años etiquetar en el presupuesto, hace un año y medio etiquetar en el presupuesto federal 12 millones de pesos para la realización de un estudio. Después de que ya teníamos este presupuesto, desde principios de año, nos dimos a la tarea de sacar una serie de reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la empresa que hizo el estudio, que es Cali Mayor y Asociados. Bueno, en cuanto a la movilidad en la delegación Magdalena Contreras, aquí en la Asamblea Legislativa el año pasado nos apoyaron con un presupuesto, ya lo había comentado también en el informe, para la unidad de Independencia, que es donde de algún modo ahorita se ve mucho más fuerte las acciones de movilidad que hemos realizado en la delegación. Se han construido rampas para los adultos mayores, más del 80% de la gente que vive en la unidad de Independencia es adulto mayor. Este año ojalá nos puedan ayudar también otra vez con un etiquetado importante para que el 100% de la unidad de Independencia pueda tener rampas y de accesibilidad. Hemos tenido conocimiento de los puntos de acuerdo que ha subido a la Asamblea Legislativa. Comentar que hemos contestado en tiempo y forma los puntos que se nos han solicitado conforme la Comisión de Gobierno, y que la información pues la hemos entregado a la Comisión de Gobierno. En cuanto al problema de la falta de equipo y materiales, efectivamente es un problema que no solamente le han referido los trabajadores a usted, sino que es un problema que enfrentamos. Las situaciones de riesgo en la delegación Magdalena Contreras, ustedes lo saben, han recorrido y conocen la demarcación Magdalena Contreras. Ahorita tenemos 19 muros de contención que se tienen que realizar de manera inmediata en la delegación Magdalena Contreras. Infraestructura hidráulica. Ahorita, yo quiero ser muy franca con ustedes, tenemos 100 fugas de agua en la delegación Magdalena Contreras, 100 fugas de agua, que se abren todos los días y que se tratan de atender prácticamente todos los días. Sí quiero comentar y quiero denunciar también de manera pública que hay un manejo incorrecto de las válvulas de agua de la propia delegación Magdalena Contreras, y no es por una situación de la propia demarcación, no es una situación de los trabajadores o de la demarcación Magdalena Contreras. Es una situación que hemos visto que en las noches, y vamos a poner ya un operador, un policía en cada una de las válvulas de la demarcación Magdalena Contreras, porque en las noches abren y cierran las válvulas, y de repente, cuando una válvula se abre y se cierra de manera incorrecta, cuando de repente las abren, nosotros somos una de las últimas delegaciones que nos llega el agua en el Distrito Federal. Cuando se cierra la válvula y se deja un buen tiempo la válvula sin abrirse, lo que sucede es que cuando se abre, el agua sale con mucha presión. Cuando el agua sale con muchísima presión, empieza a romper tuberías en la propia demarcación, y entonces es cuando tenemos que estar cambiando. A veces tenemos fugas que no son fugas menores, son fugas enormes, porque también la infraestructura no se le ha dado mantenimiento desde hace 40 años, y cuando pasa un camión grande repartidor en la propia demarcación, rompe las tuberías. Entonces, ahorita hemos cambiado ya lo comenté en mi informe, un gran muchos metros de tuberías de agua en la demarcación Magdalena Contreras. Sí, lo comento, ahorita el problema más grande que tenemos en la demarcación Magdalena Contreras es un problema de fugas, y esto lo que hace es que cuando arreglan una fuga, cuando en una colonia hay una fuga, y si tengo más fugas en esa misma colonia y se cierra la válvula para atender una sola fuga, se queda toda la población
de esa conexión sin agua. Entonces, por eso también tenemos problemas de falta de agua en la demarcación. En cuanto a lo que es control, lo de medios de comunicación, comentarle a usted que nos han pedido por transparencia. Sin embargo, le hago llegar, no es correcta la forma, ¿verdad? Pero ahorita le hacemos llegar una copia. Aquí viene lo que es en el año 2013 y 2014, lo que nosotros hemos adquirido en cuanto a comunicación, ha sido para servicios de carteles, volantes, lonas, cédulas de inscripción a color, arrendamiento de lona, pendones, impresiones de lonas publicitarias, impresiones de mantas, banderines, impresiones con palo, impresiones de carteles informativos, especiales de lona, impresiones de trípticos, en fin. O sea, la verdad es que hemos gastado parte de este presupuesto, aquí está, y aquí está también en la parte de monitoreo de medios. Es uno de los sistemas más baratos que la suscripción periódica a contratar personal, 400,000 pesos, es un presupuesto muy menor. Sí se tiene un contratado un monitoreo de medios y es uno de los más económicos, inclusive de lo que se pudiera estar contratando por parte de las 15 delegaciones restantes. Comentarle también que en cuanto al $1,000,000 para el Río Magdalena ya se tiene. Hemos tenido una muy buena manera administrativa de poder modificar nuestros recursos y ya se tiene el $1,000,000 para lo del Río Magdalena. En próximos les estaremos a ustedes haciendo llegar lo que es el presupuesto. Bueno, en cuanto al tema que se nos dice del monitoreo de medios, yo le quisiera, poner que un servidor pagaba $2,500 para que le monitorearan los medios al mes. Y luego alguien me dio una idea que le pusiera yo la alerta de Google con nuestro nombre y ya es gratuito. Y sale todo hasta donde nos mencionan en Twitter o en Facebook, aparece en esta alarma de Google y es gratuito. No dudo que sea un monitoreo barato, nos ilumina y le agradezco mucho al diputado Gaviño. Hay monitoreos de medios casi gratis, hay monitoreos muy baratos, $2,000 suena bastante bien. La pregunta es: ¿por qué la delegación que menos dinero tiene, que menos presupuesto tiene? ¿Por qué si ahora usted, como lo ha hecho en otras ocasiones, nos comenta que el dinero que le aprueba esta legislatura no le alcanza para tanta demanda? Porque es la única delegación que tiene un sistema de monitoreo de medios, que invierte en monitoreo de medios, o invierte en difusión en medios, que también lo tiene el presupuesto, $400,000 en ello. Hay otras delegaciones muchísimo más grandes, hay otras delegaciones que no tienen estos problemas presupuestales que usted nos presenta, que no tienen contratados estos servicios. Regreso al punto inicial, las prioridades. Nos dice, hay un grave problema con el tema de infraestructura hidráulica. Yo creo que cada centavo invertido en infraestructura hidráulica es necesario, todo lo que se pueda redireccionar a temas tan importantes como los muros de contención o la infraestructura hidráulica, pues hay que hacerlo. Y si nos podemos ahorrar el monitoreo de medios, tal vez para cambiar la infraestructura hidráulica de una calle, de una colonia, pues lo amerita. Yo tampoco, y por supuesto que no estoy en contra de que se regalen roscas de Reyes. Yo lo que le decía es: ¿por qué se gasta lo mismo la delegación Magdalena Contreras, que tiene 10 veces menos la población y 10 veces menos el recurso, que la delegación Iztapalapa? ¿O por qué delegaciones con muchísimo más dinero y con muchísimo más población, como Benito Juárez, gastan el 20% de lo que gasta la delegación? Entonces, yo repito, no es en este caso no es el cuestionamiento de fondo, sino en qué se gasta. Porque a fin de cuentas, si usted decía que es imposible modificar lo que nos presenta el secretario de Finanzas, eso no es cierto. Esta soberanía es autónoma y podemos hacer un esfuerzo porque lo que nos manda el secretario de Finanzas, poderlo corregir y reasignar dinero, y podría ser Magdalena Contreras, y la fórmula no necesariamente es a través de etiquetados o de modificaciones o de presupuesto federal, podríamos hacerlo de una vez. La cosa es, si vamos a hacer este esfuerzo para que se gaste en monitoreo de medios, pues entonces tal vez valga la pena mejor respetar lo que nos presenta el secretario de Seguridad Pública y pagar más capacitación a policías, por ejemplo, o algún otro tema que sea prioritario. En el informe que nos presenta hay temas además que no podría yo acusar, no me consta, pero que suenan bastante polémicos. Proveedores, personas físicas
que tienen asignaciones, que tienen contratos para Box Launch, pero también para obra pública. O sea, alguien prolífico, un renacentista que puede hacer, y que ni siquiera es una empresa, que tiene la capacidad de atender y hacer tortas y también de tapar baches. Y son muchas dudas que, si nos los permite, y a través de la comisión, podérselas presentar por escrito para que nos aclare, para saber pues qué tanto vale la pena no incrementar el gasto, y la inversión, en eso todos estamos de acuerdo. Magdalena Contreras necesita más recursos, pero donde tal vez no estamos, o más bien estamos seguros que no estamos de acuerdo, es en qué se gasta o cómo se gasta, porque acusan mucho, sobre todo las comisiones de festejos y algunos grupos ciudadanos, que les condicionan a veces las aportaciones, el presupuesto de la delegación, o prestarles las sillas, porque usted dice que es importante los usos y costumbres, a cambio de favores políticos, a cambio de presencia política de la delegación y de impedir que otros actores políticos se presenten, y es una acusación reiterada y en todo momento. Usted nos dice que ahora se va a estar gestionando con el gobierno federal que los dinamos sean declarados como patrimonio, que excelente noticia, como patrimonio, como reserva ecológica, a fin de cuentas es patrimonio natural. El país me parece fundamental, me parece una gran noticia, pero empezamos con lo primero, delegada. Llevamos 2 años peleando con que se actualice el plan parcial, el plan de desarrollo delegacional, y nos dice que no hay recursos para la consulta. Eso es lo que nos siguen las reuniones de trabajo con Sedubi, tenemos la minuta, nos dicen que no tuvieron recursos para la consulta el ejercicio pasado, pero ya se acabó su administración y nunca se hizo la consulta, y sin consulta Sedubi no termina con el proyecto y no se regresa a la asamblea y no se puede votar. Entonces se le fue la administración y se le fue la oportunidad de poder actualizar un plan parcial que no se actualiza desde el 2005. Creo que esos son los temas que deberían pedirse en su presupuesto, que deberían saber invertido en su presupuesto anterior y no en esos temas, ¿me explico? Porque sobre eso vamos a trabajar estas semanas que nos quedan para ver el tema de presupuesto. ¿Qué tanto podemos reconvertir? ¿Qué tanto podemos canalizar? Pero si se va a gastar el dinero de esa forma es muy preocupante. También, por favor, preséntele esta comisión y coadyuvaremos cuántas denuncias penales se presentaron ya por quien le cierra las válvulas de agua en la delegación, porque muchas veces ha venido aquí, se han hecho acusaciones, etcétera, y yo creo que todos nosotros tenemos que involucrarnos en que esas cosas no sucedan. Supongo que ya tienen una serie de denuncias penales en contra de personas que están metiéndole la mano al sistema hidráulico. Se puede ajustar. Sí, estoy más o menos, estoy resumiendo porque tuvimos mucho tiempo para las exposiciones. Entonces, te lo agradezco, diputado Vidal. Ahora sí estás muy pendiente de cómo van las cosas. Entonces, revisar eso es fundamental, delegada. Sobre esos temas son los que vamos a trabajar el año que entra. Por favor, déjenos una copia del proyecto del teleférico. Es un proyecto que costó 12 millones de pesos de presupuesto público. Tal vez vale la pena y es un proyecto viable. ¿Cuál es la inquietud de la gente? Usted lo debe saber. En ese proyecto dice cuánta gente va a quedarse sin casa, cuántas van a expropiar, qué avenidas se van a afectar, cuál sería el proceso, el tiempo que se tarda en construirlo, qué implicaciones sociales tienen. Recuerde que la supervía fue es un tema muy sensible para nuestra delegación, hubo muchas afectaciones a vecinos, y si este proyecto es viable sí, solo sí, no va a repetir el esquema de la supervía y va a generar afectaciones a los vecinos de la delegación. Por favor, preséntenos estos datos lo antes posible, preséntenos esta información lo antes posible. Sería irresponsable entrar a la discusión de presupuesto y buscar mayores recursos para la demarcación si no contamos con esta información, señora delegada. Gracias, diputado.